Hola, Vélez Moro. ¿Ya tienen lapicero? Sí. Número 1. Para todos, una sola vez les dicto. Número 1. Los antiguos pobladores europeos al verse asediados por tribus de vikingos, húngaros y sarracenos, ¿dónde buscaron protección? Pregunta 2. ¿En qué consistía el feudalismo? Número 3. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las causas del feudalismo? Número 4. Ilustrar un castillo feudal. Número 5. ¿Cómo era la economía en el tiempo feudal? Número 6. Definir dos puntos aparte, abajo, feudo. Abajo, señor feudal. Abajo, vasallo. Abajo, clero. Número 7, ¿no? Sí. Ya, la última. ¿Cuál fue la forma de entretenimiento
Dentro del castillo feudal. Punto seguido, ilustra. Pero eso tenía que ver con el mismo subdirector, ¿no? Él está terminando a las 2 de la tarde. Exacto, sí. No, al número 99 es un tema de que las realidades son completamente diferentes. ¿Listo? Ya. Les aviso. Esta tarea tienen ustedes que enviarla hasta un día antes de la próxima semana. Llámese un día sábado o un día domingo. Me envían ustedes la tarea, no se olviden poner su nombre. Su nombre, ¿correcto? Y me lo envían a mi WhatsApp. Ya todos tienen mi número. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Sería bueno que se comunique primero con el subdirector para que él le haga hincapié sobre toda esa información. ¿Sí? Así es. Sí. Ok. Ahorita está... Iniciamos. Esta nueva clase del día de hoy se van a llamar las cruzadas medievales. ¿Me están escuchando? ¿Me están atendiendo? Irene, ¿estás ahí? Sí, se escucha. No te vayas, pon tu cámara. No se me vaya Vélez Moro. Ya, miren, vamos a recapitular rapidito. Sabemos nosotros que en el territorio europeo hubieron un grupo de invasores en el siglo IX y X llamados los húngaros, sarracenos y los vikingos, ¿sí? Y los pobladores vivían de manera inestable, de tal forma que ante tanto miedo, asalto, se fueron ellos a vivir a los famosos castillos feudales. Cuando hablemos de castillos feudales estamos hablando del feudalismo. El castillo feudal, ya sabes tú que vivía el señor feudal, que era el que poseía el castillo, muros altos que le servían de protección, y en las afueras se practicaba lo que era la agricultura, la ganadería, y eso hacía posible que mucha gente viniese pues a vivir y estar protegidos por el señor feudal. La gente que venía tenía que ser parte del ejército del señor feudal. De esta manera los vikingos, los húngaros y sarracenos ya no pudieron robarles ni asaltarles. ¿Ok? Pero esto también va a llegar a un fin. ¿Cuándo llega a su fin? En el momento en que las personas comienzan ya a perder confianza al señor feudal, porque el señor feudal sabemos nosotros que los protegía, pero también les cobraba. ¿En qué? En productos agrícolas, en productos ganaderos. Y esto hacía que el señor feudal se hacía pues millonario y él seguía comprando tierras muy aparte. Entonces ellos van a buscar la forma ahora de cómo vivir de manera independiente y de tal forma que se dirigieron por distintos lugares, por distintos pueblos,
con la finalidad, ¿no?, de estar buscando ellos su propia independencia. Ahora, sabemos nosotros también que por efectos mismos de lo que es el feudalismo, el rey el señor feudal y la iglesia estaban, como se dice, de la mano. Ambos crecían y ambos se iban haciendo millonarios. Entonces, mientras eso ocurría, ¿cuál sería el papel de la iglesia? El papel de la iglesia, mientras tanto, era proteger cada día más en la parte religiosa a los creyentes. Pero ¿qué ocurría? Los creyentes, como veían que los curas y sacerdotes se hacían millonarios, ellos buscaban la forma de cómo evitar ese crecimiento, pero no podían, ¿no? Porque recuerda que los sacerdotes y curas estaban de la mano con los reyes. Entonces, este papel que los clérigos, curas y sacerdotes van a llevar a cabo es que sinceramente otra religión lo va a poder pasar por sobre encima. ¿Quiénes serían ellos? Los musulmanes. Los musulmanes van a comenzar a acaparar muchos lugares europeos y esa va a ser la religión más poderosa que se va a comenzar a asentar allí en lo que es Europa y parte de África. Ante todo ello, el pueblo, lo único que hizo era, pues, algunos seguir su religión católica y otros desprenderse de ella. Como también hubieron algunos que comenzaron a aceptar las nuevas religiones, en este caso la de los musulmanes, cuyo Dios es Alá. ¿Ya? Dios es Alá. Ellos adoran a una piedra que se encuentra en el Cairo, Egipto, que vendría a ser, pues, que en algún momento había caído del cielo una especie de un meteorito de tamaño regular y ellos lo comenzaron a adorar, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestra Biblia, ellos tienen su libro llamado el Corán, donde realmente explica, ¿no?, la esencia misma de esta religión. Estas cruzadas medievales, entonces, se van a llevar a cabo a petición del Papa de aquel momento. El Papa de aquel momento comenzó a buscar la forma de cómo recobrar la religión católica frente a los musulmanes. Ya no se podía hablar, ahora se tenía que luchar. Es por esa la razón que se inician las 8 cruzadas. Las 8 cruzadas son movimientos religiosos. Presente, Campos. Si te das cuenta, están en todo el Campos, presente. Europa. ¿Ves? Mira, ve, llegó hasta parte de lo que es África en Túnez. ¿Ves? Y todo era por recuperar Jerusalén. Y Jerusalén sería el lugar donde nació Jesús, donde vivió, donde se desarrolló. Desde la primera hasta la octava, obviamente, tuvo que morir muchísima gente. ¿Ok? Cada ruta que tú ves aquí está de un color. Y en la siguiente diapositiva se explica con diferentes colores y formas de trazado cada cruzada y entre qué años se fueron realizando. Mira tú, ahora el continente está más oscurito, este sigue siendo el mar Mediterráneo, ¿ya? Y por sobre el mar Mediterráneo se trasladaron ellos en embarcaciones hacia distintos lugares. Ir por tierra, de repente, era muy lento y tenían que pasar por este punto, llamado Constantinopla, que esto es como si fuese, pues, un puente, como si fuese un puente. Pero por aquí tenías que pagar al rey de Constantinopla por el uso de su territorio. Los turcos y mahometanos posteriormente van a emprender una cruenta lucha contra este rey de Constantinopla, Mohamed, y luego le van a ganar, van a erradicar, ¿no?, este paso en el cual se cobraba, y a partir de ahí, pues todas las caravanas comenzaron a pasar para hacer negocio en todo lo que era Europa. Entonces, todas estas cruzadas de la primera a la octava, cada uno tiene su historia. Y eso, vamos a verlo aquí, como introducción. A ver, señor Chino, léame lo que es la introducción, fuerte. Los monarcas
incapaces de defender al territorio, entregaban las tierras feudo a señores feudales, nobles o eclesiásticos para que las gobiernen en su nombre. A cambio de estos debían convertirse en sus vasallos, jurarles fidelidad y ayudarles en sus empresas militares. Esa es la idea de lo que era las tierras, cómo las entregaban los reyes a los señores feudales para que estos las administren. Y entonces el rey ya se convertía su vasallo, ¿de quién? Del señor feudal. El señor feudal no era ningún rey. El señor feudal tenía ese poder sobre ese territorio económico y militar. A ver, Hilario, léame, ¿qué eran las cruzadas? Irene, Irene, ¿Puede repetir la pregunta otra vez, profesor? léeme la diapositiva que dice qué eran las cruzadas. Enciende tu cámara, por favor. Ya, no la apagues y léeme lo que está aquí. Número 1. Fueron motivadas por los No, 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 intereses no, 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 no. Donde dice que eran las cruzadas. ya. Sí. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares comúnmente hecha a petición del papado y que tuvieron lugar entre los siglos... ¿Qué son los romanos? 11 y 13. 11 y 13 contra los musulmanes para la conquista de la Tierra Santa. De Tierra Santa. Léeme, Zoila, causas de las cruzadas. Causas de las cruzadas. Número 1. Fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal que buscaba el control del comercio con Asia. 2. Por el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente. 3. Finalmente, las cruzadas fueron expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos, Jerusalén, de la dominación de Islam. Del Islam. A ver, léeme Vélez Moro. ¿Cuál sería la importancia de la iglesia en aquel entonces? Léame, por favor. Vélez Moro. Coica. Lea. Kemi. A ver, Caricampos, usted léame, por favor, importancia de la iglesia. Su influencia no solo era religiosa, también política, económica, social y cultura. Se ve en la importancia del templo y el calendario religioso. En la política, papas y obispos intervenían en los asuntos de los estados y servían de mediadores y jueces en las discordias de los señores. El poder económico era enorme porque una gran cantidad de tierras estaba en manos religiosas Manos.
manos religiosas de monasterios, conventos y catedrales. Bien. Entonces acá nos estamos dando cuenta que el papel de la iglesia no solamente era dedicarse al aspecto propio de su religión, en este caso la religión católica, sino que ellos ya estaban, como se dice, metiéndose en asuntos de estados, que no tendrían nada que ver con lo religioso, sino más bien en lo político y hasta en lo económico, ¿no? Porque de por medio estaban, recuerda, las tierras, ¿no? Y tener pues la mayor cantidad de tierras significaba que tenías poder. Entonces, ese papel no le correspondía a la iglesia. Por eso que la gente comenzó a abandonar la religión católica y se comenzó a pasar a otras religiones. Y otros continuaron con la misma. Entonces, había una desigualdad en ese sentido. Dice, las cruzadas impulsaron el nacimiento de una nueva clase social, la burguesía. ¿Qué es la burguesía? Los millonarios, que impulsaría la creación de grandes ciudades mercantiles autónomas del poder feudal y ayudaría al fortalecimiento de las monarquías europeas en su afán por quitar autonomía y controlar a los grandes señores feudales. Las cruzadas entonces, muchachos, ¿no? También se tendría que ver desde el aspecto social, puesto que la gente de aquel entonces no solamente era parte de este movimiento político militar, sino que también como personas propias buscaron ellos un lugar donde acrecentarse más adelante. Las cruzadas. Por esta razón el papado organizó las cruzadas, que fueron expediciones militares cuyo fin consistía en recuperar la ciudad de Jerusalén. En la primera participó el Papa Urbano II, luego se realizaron 7 cruzadas más entre los siglos XII y XIII. Además de los reyes de algunas naciones como Francia, el Sacro Imperio y Hungría, también marcharon caballeros y sus huestes, hombres libres, mujeres y niños, muchos siguiendo su fe y otros en busca de fortunas aventureras. Aunque la motivación religiosa fue la principal, también fue importante el factor económico, pues se fundaron pueblos feudales en Tierra Santa, de donde los guerreros extrajeron grandes botines. Además, se formaron nuevas rutas comerciales para acceder a los lujosos productos de Oriente. Incluso durante la Cuarta Cruzada no se atacó a Jerusalén, sino que se tomó a Constantinopla, con lo que se logró obtener un gigantesco botín que fue repartido entre todos los expedicionarios. Ahí está la importancia de este famoso puerto llamado Constantinopla, ¿no? Se haya situado, como tú lo has visto, en un lugar bastante estratégico. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿En qué terminó las cruzadas? Religiosas. Presentaron a los papas como los jefes supremos del mundo cristiano. Imposible, ¿no? Un papa no puede ser presentado así. Asimismo, contuvieron el impulso conquistador del Islam, la religión. Consecuencias políticas. Debilitaron al feudalismo y robustecieron el poder del rey. Consecuencia económica. Abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental, Génova, Venecia y Pisa, que eran lugares de comercio. Antiguamente, recuerda, era Constantinopla, ahora van a abrir nuevos lugares. Consecuencias sociales. El desarrollo del comercio originó el enriquecimiento de la burguesía o clase social que vivía en las ciudades. Además, nacen los apellidos, ¿no? Como decir, hoy en día aquí en el Perú, Quispe, Castro, ¿no? ¿Por qué los apellidos? Porque eran personas de renombre. Finalmente, las consecuencias intelectuales. Las cruzadas produjeron un renacimiento de la literatura, del arte y de las ciencias. ¿Por qué? Porque se comenzaron a intercambiar conocimientos con otros pueblos y esto les va a permitir a los pobladores comenzar a leer, conocer un poco más del arte y como también tener un aspecto más abierto de lo que eran las ciencias. ¿Ya?
Esta es la parte conceptual. Y aquí tenemos un resumen de las 8 cruzadas. El Papa, quiénes eran los líderes, cuáles fueron las acciones y cuáles fueron los resultados. Desde la primera hasta la 8ª cruzada. Y en la próxima clase veremos nosotros, ¿no?, que también existió una cruzada de los niños en el año 1212. Hay algunos historiadores que no lo citan. Para otros historiadores esto de aquí no existió, pero los cronistas de la época manifiestan que por el afán de querer reconquistar Jerusalén, que había caído en manos de los islámicos, los mayores, los adultos, no podían, entonces los niños también a nivel de ellos buscaron la forma de cómo ir de pueblo en pueblo acrecentando la fe religiosa. Por cierto, ellos no serían como los adultos que luchaban, peleaban con espadas, lanzas y todo ello, sino que ellos lo hacían a nivel oral, ¿no? Buscando que la gente vuelva a lo que es el catolicismo. Esto de acá de repente en la próxima clase, cada cruzada, vamos a determinarla en qué consistió para que ustedes tengan un mejor conocimiento. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, no sé si tengan alguna duda, alguna consulta. Dime, soy la calle. No, profe. ¿Seguro? ¿Tú qué dices, Cari? Profesor, ¿quieres saber cuándo va a ser la exposición? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser la exposición? Ah, ya. Les he perdonado esta semana. Porque bueno, esta semana, ayer hemos tenido una pequeña celebración de parte de ustedes. Y hoy día no deberíamos trabajar, pero estamos haciéndolo. Entonces, no he querido yo, de repente por el frío, levantarlos temprano, o ustedes se hayan preparado, pero tienen una semanita más para que puedan prepararse mejor. Y en la siguiente clase, ahí sí necesariamente. ¿Ok? ¿Qué, La profesor? semana, ¿Es la Muy bien. semana siguiente? Así es. Dime, Chino, ¿alguna duda? No, no tenía claro eso lo que había dicho hace un rato de si era la semana siguiente lo de la exposición. Hoy día no, el otro lunes. Ay, ¿Ya está claro? Profe, pero la exposición que usted ha dejado es de historia del Perú y esto es historia universal. Ah, entonces el día que nos toque, para ese día, pues. ¿Está bien? Profe, en caso de que yo no tenga cámara, porque esta es una laptop prestada, y en caso de que en mi computadora yo no tenga cámara y en la exposición, Ya, puedo hacerlo sin cámara. ya. Mire, puedes hacerlo así, puedes hacerlo con tu celular, ¿sí? Y simplemente me lo envíes, ¿ya? Ay, Pero no puede existir en ningún factor en la cual me diga, yo no lo hice por tal forma, por tal cosa. Te estoy permitiendo que lo hagas con tu laptop, con tu computadora, con tu celular. Si tienes que hacer diapositivas, si tienes que pararte en tu propia pared y tú mismo explicarlo y grabarte y me lo envíes, todo se acepta, pero tienes que hacerlo. Ahora, que ese ya, día me digas, como hoy día veo que aquí mitad que se pelea, creo, con la cámara, ¿ya? Y más se la ha pasado con la cámara y la cámara y la cámara, entonces es un problema que en casita tienen que organizarse bien antes de salir, ¿ya? Entonces, todo se acepta, lo que no se acepta es, no pude, no tuve tiempo, no lo hice por tal motivo, por X, Y o Z motivos. Eso sí no se acepta. ¿Está bien? Supuestamente, si hoy día era la exposición, imaginemos, ¿no? Ya tenían ustedes que venir preparados. Que yo les dé esa pauta ahorita y les diga, chicos, por tal fecha, bueno, no los voy a, sino la próxima semana, pero el cual me ha permitido avanzar hoy día este tema. Entonces, este tema lo tengo que terminar la otra semana, porque son 8 cruzadas. ¿Ve? Entonces, la próxima semana, de repente avanzo a la primera y segunda cruzada, y ustedes empiezan con lo que es su exposición. Que no sea muy extensa, ¿ya? Si lo vas a hacer con diapositivas, que no sean tan grandes, el tema central y específico, que es lo que se quiere. ¿Ok? ¿Alguna otra duda de repente por ahí, Hilario? No, profesor, creo que todo Muy quedó. bien. Listo, chicos. Entonces, si eso es todo el día de hoy,
Ya los dejo, no sin antes agradecerles si hay alguno de ustedes que el día de ayer ha enviado un saludo por el Día del Maestro, se le agradece. Bueno, yo a nivel personal, ¿sí? Algunos que estuvieron solamente observando y algunos que, bueno, no se quedaron dormidos o no hicieron nada. Pero bueno, ya habrá otros momentos en los cuales nos podamos reunir, podamos ver y de repente podamos continuar con nuestro proceso que es enseñanza y aprendizaje, que es lo que realmente es bastante importante a la altura de estos tiempos. ¿Ok? Entonces, no habiendo más dudas ni preguntas, los dejo, chicos. Cuídense, duerman bien y ya nos vemos en la siguiente clase. ¿Ok? Chao con todos. Nos estamos viendo. ¿Qué, profesor? Cuídense. Sí, profesor. Chao, chao. Chao. Ya.